Madre mía, chicos y chicas. Tienen que escuchar esto. Demet Özdemir, la que nos tiene a todos suspirando con sus novelas, acaba de soltar una bomba sobre su carrera. Y no es sobre un romance nuevo o nada de eso. Es algo mucho más serio. Ha admitido, así sin anestesia, que cometió un gran error que la ha marcado. Y prepárense porque el error fue descuidar su salud. Sí, han oído bien. La diosa turca, la que siempre se ve tan radiante y con esa energía que contagia, ha confesado que en un momento dado de su trayectoria, se enfocó tanto en el trabajo, en los proyectos, en no parar, que se olvidó de lo más importante, de ella misma. Imagínense. Es como si el sol decidiera que el brillo cansa y se apaga un poco. A mí sinceramente, esto me ha llegado al alma. Porque, seamos sinceros, muchas veces, en esta vida de prisas y de querer hacerlo todo, nos pasa algo parecido, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet ha tenido un momento de esos de parón forzoso, que te hacen ver la vida con otros ojos. Seguro que hubo alguna señal, alguna cosa que le dijo, oye, que te necesito. Pero claro, cuando estás en la cima, con tantas oportunidades, con la adrenalina del éxito, es difícil decir no o bajar el ritmo. Es tentador seguir y seguir, hasta que el cuerpo o la mente te dicen hasta aquí. Y la forma en que lo cuenta, es súper honesta. Dice que se dio cuenta de que estaba agotada, que su cuerpo le pedía a gritos atención. Y claro, si no te cuidas, si te vacías por dentro, ¿cómo vas a seguir brillando en la pantalla? ¿Cómo vas a dar lo mejor de ti en esos papeles que tanto amamos? Es imposible. La salud, amigos, es la base de todo. Sin ella, lo demás se cae como un castillo de arena. Muchos dirán que es una tontería, que todos nos agotamos. Pero lo que Demet está diciendo es que descuidó su salud de forma grave, hasta el punto de considerarlo un gran error. Eso ya es otra cosa. Es como si hubiera estado corriendo una maratón sin beber agua y sin descansar. Y al final, claro, te pasas factura. Lo más bonito de esta confesión, para mí, es la madurez con la que lo dice. No se victimiza, no busca excusas. Simplemente reconoce su error y, lo que es más importante, está aprendiendo de él. Está aprendiendo a poner límites, a decir basta cuando es necesario, a dedicar tiempo a cuidarse, a alimentarse bien, a descansar, a hacer esas cosas que nos recargan las pilas de verdad. Porque, seamos sinceros, Demet Özdemir no es una persona cualquiera. Es un referente para muchísimas mujeres, jóvenes y no tan jóvenes. Y que ella, desde su posición, diga esto, es un mensaje potentísimo. Es como si nos dijera a todos, oigan, que la fama, el dinero, los aplausos, todo eso está genial, pero si no están ustedes bien por dentro y por fuera, ¿de qué sirve? Yo espero que esto les sirva de lección, pero sobre todo, que inspire a muchos otros. Que nos haga reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos nosotros, en nuestro afán por conseguir cosas, descuidando nuestra salud? ¿Estamos agotando nuestra propia energía vital sin darnos cuenta? Me da la impresión de que este gran error le ha servido a Demet para redefinir sus prioridades. Para entender que el éxito real no es solo estar en la cima, sino poder disfrutar de esa cima con salud y bienestar. Y eso, señores y señoras, es una lección que vale oro. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué piensan de la confesión de Demet? ¿Creen que el mundo del espectáculo presiona demasiado a los artistas para que sacrifiquen su bienestar?